Bienvenidos, bienvenidas todas. Qué gusto que se conectan con nosotras en esta charla que hemos llamado Organizaciones Efectivas que Cuidan a las Personas. Mi nombre es Paola Feregrino, yo soy directora del programa de Equidad de Género de HIP y bueno, nos da mucho gusto compartir con ustedes algunas de las reflexiones, de los aprendizajes que hemos tenido acompañando a organizaciones. HIP es una organización que además de canalizar fondos para las organizaciones, también tenemos un trabajo pues bastante importante y dedicamos muchos esfuerzos en fortalecer las capacidades de las organizaciones y sin duda en este camino pues hemos aprendido y hemos reflexionado junto con ellas sobre distintos aspectos y uno muy importante que pues nos ha llenado de muchas reflexiones y de mucho aprendizaje, de experiencia también, pues es todo el tema de cómo cuidarnos al interior de las organizaciones y cómo este cuidado representa o significa muchísimo para la sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, ese es nuestro objetivo del día de hoy y le paso la palabra a mi compañera Marcela para que se presente también con ustedes. Muchas gracias, Pau. Bueno, yo soy Marcela Buzo, soy asociada del programa de Equidad de Género y como dice Pau, pues nos entusiasma mucho compartir con ustedes lo que hemos aprendido desde nuestra trinchera. Queremos decir que no somos las expertas ni psicólogas, ni somos especialistas en autocuidado, pero sí desde nuestro trabajo y en el trabajo que hacemos fortaleciendo a las organizaciones y acercando, pues sí, todo este tema de fortalecimiento, hemos trabajado el tema de autocuidado y vemos cómo es una necesidad cada vez más imperante. Así es, y también algo que nos parece importante comentarles es que finalmente el autocuidado y las estrategias, las prácticas son distintas para cada organización, para cada contexto, y por eso nos gustaría mucho también como abrir este diálogo con ustedes, saber si lo que nosotras compartimos acá es algo con lo que se identifican, si tienen como otras reflexiones, otras perspectivas. Creo que todo eso suma algo que definitivamente sucede es que cada organización, cada contexto es distinto y si bien nosotras hemos observado algunas reflexiones que queremos compartir con ustedes, también nos parece súper importante escucharles y poder nutrir esta charla con las experiencias de todas y todos. Así es que si tienen cualquier cosa que decir, alguna pregunta, un comentario, lo que sea, está abierto el chat y nosotras estaremos pendientes de eso para poder tener una conversación mucho más abierta y rica entre todas y todos. Entonces, voy a compartir nuestra presentación. Me dicen si la ven. Ahí ya se ve, Pau. Perfecto. Súper. Si quieres, ya vete directamente a la siguiente, Pau, por favor. Adelante. Súper. Bueno, y queremos empezar haciendo una reflexión primero sobre qué es el autocuidado, ¿no? Como mencionaba, desde HIP nos hemos dado cuenta que el autocuidado es un tema súper importante a desarrollar y fomentar, y el escucharnos unos a otros es pues primordial, ¿no? El cuidarnos juntos. Pero últimamente siento que se habla mucho de autocuidado y a veces es importante detenernos a pensar qué es el autocuidado. Entonces, yo les pregunto, para ustedes, cuando decimos autocuidado, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Y si quieren comentar en el chat, por favor háganlo, no sean tímidos ni tímidas, queremos tener realmente una conversación, aunque sea medio raro a través de la tecnología, pero para ustedes, ¿qué es el autocuidado? Bueno, la audiencia está un poco tímida, pero esperemos que conforme vaya pasando la charla se sientan en la libertad de escribir. Pero bueno, nosotros creemos que el autocuidado tiene muchísimas aristas y nos hemos acercado a este tema cada vez más después de reconocer nuestra propia vulnerabilidad, y también nos damos cuenta que las vulnerabilidades que tenemos las compartimos con otras organizaciones y con otras personas, ¿no? Nos enfrentamos a situaciones similares, a riesgos muy similares y probablemente también compartimos algunas de las formas de afrontar esta vulnerabilidad.
Y bueno, no sé si exista una única definición sobre qué es el autocuidado, pero sí encontramos esta que nos pareció muy pertinente y que queremos compartir con ustedes. Es una definición de nuestras compañeras de Jazz y dice que el autocuidado es una herramienta política que permite mantener no solo el activismo como motor de transformación social, sino también la vida, la salud física, mental y emocional de las y los defensores de derechos humanos. Y bueno, a nosotros nos gustó esta definición porque creemos que refleja muy bien el tema del autocuidado en el contexto que hacemos, ¿no? Que es básicamente para, para cuidar al movimiento y para que el movimiento siga, para que los derechos por los que trabajamos sigan, tenemos que primero cuidarnos nosotros mismos. Y bueno, existen distintos niveles del autocuidado. Uno es el personal, el organizacional y el colectivo. En nivel personal, pues podemos preguntarnos qué acciones estamos tomando para cuidarnos a nivel físico, emocional y mental, ¿no? Esto puede ser desde tomarnos vacaciones hasta tener una dieta saludable o tener el espacio de hacer ejercicio. A nivel organizacional, estamos hablando de aquellas políticas institucionales de nuestras organizaciones que son creadas para cuidar la salud física, emocional y mental, a la vez que se cuida la misión de la organización. Son las prácticas que pueden ser tanto explícitas como explícitas. El que tengan políticas de autocuidado escritas no significa que se estén implementando ni viceversa, ¿no? Lo importante es tener realmente en la práctica estas políticas. Y bueno, a nivel colectivo, que son justamente estas pláticas o estas prácticas que hacemos como movimiento, en donde nos fortalecemos y nos escuchamos. Y bueno, también consideramos que el autocuidado tiene primordialmente dos dimensiones a prevenir. Una es la enfermedad y el otro es el riesgo. Y en cuanto a la enfermedad, tiene que ver con lo que sucede al interior de nuestro cuerpo cuando tenemos exceso de trabajo, ¿no? Que podemos caer en cuadros depresivos o de ansiedad. Y la segunda tiene que ver más con los ataques a los que podemos ser susceptibles por el carácter propio de nuestro trabajo. Y bueno, consideramos que el autocuidado de alguna forma nos blinda de tanto la enfermedad como de estos riesgos de seguridad. Si podemos seguir a la siguiente, Pau, por favor. Gracias. Y bueno, ahora sí, ¿qué hemos hecho desde HIP? Bueno, como les mencioné, desde HIP hemos reflexionado mucho sobre cómo contribuir al fortalecimiento de las copartes con las que trabajamos y nos hemos dado cuenta que el facilitar espacios de autocuidado es súper importante. El día a día y la importancia del trabajo que hacemos y el sentido también pues de urgencia y de emergencia en el que vivimos, y siento que cada vez es más vivir en ese sentido de emergencia, hace pues sí, que tengamos cuadros depresivos o problemas de salud, cuadros de ansiedad. Y a pesar de que lo sabemos, muchas veces no nos tomamos el tiempo para tener esta pausa y preguntarnos cómo trabajar con nuestro bienestar. Entonces, bueno, desde HIP, haciendo esta reflexión, nos hemos dado cuenta que es importante impulsar estos espacios en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, por poner unos ejemplos, en los encuentros presenciales que hacemos, que, bueno, desde luego no lo hemos hecho en el último año, pero antes de la pandemia, en los encuentros presenciales siempre destinamos una buena parte del tiempo a reflexionar cómo estamos y cómo nos sentimos, un poco a reconocernos o sea, reconocer nuestras emociones y nuestros miedos, pero también hacemos espacios como, no sé, una sesión de yoga o sesión de meditación, y que en ocasiones las compañeras o los compañeros que participan nos dicen que son espacios que para ellos los consideran súper valiosos, ¿no? Que pocas veces se encuentran ellos en su día a día estos espacios. También hemos facilitado espacios virtuales con prácticas de autocuidado, y por poner algunos ejemplos, hace ya un par de meses tuvimos una llamada con una de nuestras copartes donde presentaron qué políticas internas están implementando en materia de autocuidado, ¿no? Compartieron algunas de las cosas que les han funcionado. Más adelante hablaremos sobre algunas de estas, pero bueno, dar estos espacios de intercambio también lo consideramos prioritario. También otro ejemplo es que a finales del año pasado sostuvimos un encuentro virtual
de cierre con nuestras copartes para hablar de cómo nos encontrábamos después de un año sumamente retador. Fue un diálogo también para reconocer nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos, pero también reconocer nuestros logros. Hablar sobre los retos, cómo la pandemia nos ha afectado en distintos ámbitos, porque entendemos que hubo gente que perdió pues familiares, miembros del staff, también las violencias se acrecentaron muchísimo, los riesgos que también pues son mucho más. Entonces realmente este fue un espacio para compartir y reconocernos, ¿no? Reconocer dónde estamos y mirarnos como en un espejo y sentir este sentido de comunidad. Bueno, también hicimos un compendio de buenas prácticas donde sistematizamos algunas de las buenas prácticas, bueno, no sé si decirlo buenas prácticas, ¿no? Pero donde sistematizamos algunas de las prácticas que estaban haciendo las organizaciones, sus políticas institucionales en cuanto al autocuidado. Y justo antes de esta llamada estábamos hablando con unas consultoras que nos han ayudado en el tema de autocuidado y del fortalecimiento de las capacidades, y nos dimos cuenta que en el último año y medio el tema de contar con políticas de autocuidado ha sido un tema fundamental en las organizaciones, sobre todo en el último año, ¿no? Donde el tema del autocuidado pasó a ser pues prioritario y casi un método de sobrevivencia, ¿no? El cuidarnos. Entonces, bueno, sí hemos visto que esto se ha vuelto una prioridad y que las organizaciones con las que colaboramos cada vez más implementan políticas de autocuidado. Bueno, y otra forma que también hemos contribuido a la sostenibilidad de las organizaciones y haciendo hincapié en las dificultades del COVID es justamente otorgando fondos de emergencia y también dando fondos flexibles. Y esto ha permitido que las organizaciones sean capaces de reaccionar rápidamente ante la emergencia y a destinar recursos donde más lo necesitan, ¿no? En el último año hemos detectado que algunas han podido contratar, por ejemplo, psicólogos o especialistas para la contención de sus equipos o hacer protocolos de salud, adaptar las oficinas, garantizar algo tan simple como poder tener la tranquilidad de garantizar los salarios de los colaboradores con los que trabajamos. Es sumamente importante, ¿no? Tener esta flexibilidad lo consideramos primordial. Y bueno, creemos que nosotras como HIP tenemos que impulsar, y lo hacemos, impulsar estos diálogos y estas reflexiones con otros aliados y con otros donantes para hacer énfasis en la importancia de dar estos fondos flexibles, ¿no? Creemos que es fundamental para el fortalecimiento de las organizaciones. Y bueno, finalmente también hemos acercado acompañamientos de contención emocional, sobre todo el último año por obvias razones. El año pasado nos aliamos con Fondo CAMI, Fondo Semillas y Child Parenthood para ofrecer un espacio de, pues sí, de contención emocional y de autocuidado. Y bueno, mi compañera Pao va a hablar un poco más sobre lo que aprendimos en este espacio. Gracias, Marce. Para esto voy a compartir mi otra presentación. Está acá. ¿Sí se puede ver? A ver. Se ve, Pau. A ver. Pero como que no se ve completa la pantalla, ¿o sí? No, se ve como todos los slides. Yo creo que ya dice, donde dice share. Preguntas técnicas. Acá voy. Okay, me equivoqué de presentación, pero acá va la buena. Creo que ahora sí. Ahí está. Pues bueno, gracias. Como lo compartía Marce, justamente hay cada vez más organizaciones fortalecedoras, organizaciones donantes que están interesadas en colaborar para que las organizaciones puedan tener espacios de cuidado colectivo. Y el año pasado, con todo el contexto de la pandemia, logramos hacer una alianza con Fondo CAMI, con Fondo Semillas, Planned Parenthood, para
para brindar a las organizaciones espacios virtuales que les permitieran tener pues espacios de contención ante todas las situaciones emergentes en la salud de las personas que colaboran en las organizaciones. Y bueno, esta estrategia se realizó de agosto a septiembre del año pasado. Fueron 3 procesos, esto fue el tercero, porque vimos que había realmente muchísima necesidad de las organizaciones para poder participar en este tipo de procesos. Fue dirigida totalmente a defensores y defensoras de derechos humanos en Centroamérica. Participaron principalmente organizaciones de México, pero también hubo organizaciones de Guatemala, de Honduras, de Argentina y de otros países. En este proceso participaron 159 personas y se hicieron varios grupos que estaban conformados por 3 a 10 personas y estos grupos tuvieron 5 sesiones en donde psicólogas expertas pudieron acompañarles y darles contención emocional y algunas técnicas que les compartiré más adelante para poder pues contener y apoyar a pasar todo el tema de la pandemia, pero también hablar sobre todo el desgaste que significa trabajar defendiendo los derechos humanos. Además de estos grupos de acompañamiento, se brindaron también algunos acompañamientos individuales, puesto que encontramos también casos que requerían una atención mucho más cercana e individualizada. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta intervención? Primero, identificar cuáles eran los niveles de estrés. Sabemos que en sí mismo el trabajo de derechos humanos, el trabajo en las organizaciones, implica ya un desgaste por todo lo que significa estar en contacto con situaciones de vulnerabilidad, con problemáticas sociales fuertes que impactan desde luego a nuestra salud. Entonces nos interesó mucho saber cómo se encuentran las personas aunado a todo el contexto y a todos los riesgos y repercusiones de la pandemia. Nos interesó también, por supuesto, crear espacios seguros que permitieran sanar o que permitieran compartir, que permitieran contener lo que estaba sucediendo y también identificar qué recursos ya se tienen, qué saberes ya se tienen dentro de las organizaciones para poder compartirlos con otras y así pues tener una mejor contención y por supuesto generar redes de apoyo, que fue como el tercer objetivo, el poder compartir entre pares lo que estaba sucediendo, porque tal vez a mí desde México y en mi organización, que yo considero tal vez con un contexto muy particular, pues puede ser algo que también puede estar compartiendo o viviendo una compañero de otro país, ¿no? Entonces, ese poder compartirlo, sentirnos identificados, sentirnos escuchados en diferentes lugares, pues creo que sirve mucho también para poder ir sanando o sentirnos mucho más acompañados en estos procesos. Durante este proceso se facilitaron estos espacios y algo que cuidamos muchísimo fue que las compañeras que estuvieran facilitando estos espacios fueran psicólogas expertas en el acompañamiento, que tuvieran un enfoque psicosocial y que pudieran también entender las realidades y las problemáticas con las que se enfrentan las organizaciones en su día a día. Es por eso que durante este proceso identificamos estos puntos que nos parecieron importantes integrar, que fue la validación de las emociones, por supuesto. Se integraron también procesos psicoeducativos para manejar el estrés, para manejar el duelo. Como les comentaba, fueron 3 procesos a lo largo del año que se hicieron y hacia finales del 2020, pues que la pandemia ya había llegado con más fuerza a América. Había casos en los que dentro de las organizaciones ya se habían dado contagios, muertes de familiares, muertes de personas incluso dentro de la organización. Entonces, pues había muchos duelos también abiertos, hay pocos espacios donde se pueda expresar todo esto y el poder manejar
diferentes recursos para poder irlo trabajando en compañía fue algo muy importante, sobre todo una escucha activa. Muchas de las personas que participaron nos comentaban que no tenían estos espacios tan solo para hablar o tan solo para expresar y ahí mismo ir como elaborando cómo nos sentimos. Se compartieron también varias técnicas para el manejo de estrés, acompañamiento en el dolor, y también rescatar, por supuesto, cuáles son los saberes, los recursos que ya se tienen para compartirlos y tal vez eso le puede ayudar a otra persona. Se hicieron también diferentes técnicas como dibujo, pintura, poemas, rituales, juegos, es decir, a través de la virtualidad sabemos que es necesario como tener muchísima creatividad para poder sentirnos pues cerquita en la distancia y que aún cuando no podemos tener estos espacios presenciales, sí podamos sentirnos acompañados en todos estos procesos. ¿Cuáles fueron las situaciones que encontramos durante este acompañamiento? Antes de realizar todo este proceso, hicimos un cuestionario previo para identificar pues cuáles eran las necesidades de las personas, cómo se encontraban a nivel emocional y nos dimos cuenta que había muchísimo dolor físico y emocional por pérdidas de familiares y contagios, por supuesto, por COVID-19 fue como la principal razón, pero había también ya antes de eso, y lo sabemos muy bien, un desgaste físico, un desgaste emocional de quienes defienden los derechos humanos, de quienes participan en las organizaciones. Encontramos mucho tensión y estrés por la saturación en las actividades en línea. Hubo muchísima pues voluntad para poder adaptarnos a estas nuevas formas de acercarnos a las personas, de desarrollar nuestros programas, pero en esa adaptación se genera también mucho estrés y la carga extra que eso significa para nuestro trabajo. Nos mencionaban también que hubo un incremento de responsabilidades en el trabajo y también problemas en las dinámicas laborales, ¿no? Muchas veces es complicado poder resolver los conflictos de manera presencial o en una cotidianidad a las organizaciones, pero a esto sumamos una realidad distinta que implica generar nuevas habilidades de comunicación y dentro de estos procesos se generan también problemáticas en las dinámicas de las relaciones y hay que también decirlo y tratarlo. Vimos también muchas personas que nos comentaban que hubo un incremento en la jornada del trabajo doméstico y en el cuidado de la familia, ¿no? De pronto nos fuimos todas a casa y esto pues significa una dinámica totalmente distinta para quienes tienen hijos e hijas, también está al pendiente de este cuidado y sobre todo para las mujeres, quienes normalmente llevamos una carga extra por todos los estereotipos de género y por toda la construcción social que se tiene de las mujeres, sí observamos que hay como un incremento aún mayor de carga de trabajo en los cuidados y en las labores domésticas. También observamos y se hizo mucho más evidente que en muchas organizaciones hay poco acceso a los sistemas de salud. Hay muchas organizaciones que trabajan o que los presupuestos no les permiten que todas las personas se encuentren en nómina, que todas las personas estén integradas a un sistema de salud y en momentos como este es cuando más se hace evidente y cuando más se hace necesario hablar al respecto y poder ofrecer alternativas para que aún con estas dificultades las organizaciones y las personas que trabajan en ellas puedan tener acceso a servicios de salud. Y bueno, algo que también nos gustó muchísimo y fue algo que se dio durante todo el proceso, fue mucha empatía de participantes para acompañarse y escucharse. Creo que el facilitar estos grupos es como el primer paso, pero realmente los procesos los hacen las personas que participan en ellos. Entonces sí encontramos como mucha voluntad de compartir y de escuchar y de acompañarse a través de todo este proceso. Algunos datos importantes que nos parecieron como muy, pues,
alarmantes incluso fue que al inicio de este proceso, el 12% de las personas participantes, de estas 159 personas que les comentaba que participaron, nos dijeron que manifestaron ideas de terminar con su vida. Y bueno, esto por supuesto es algo que llama la atención y nos dice, nos confirma la necesidad de crear estos espacios, ¿no? La necesidad de tener constantemente espacios de cuidado a la salud mental y a la salud física del equipo. Y bueno, también otro dato importante fue que el 88% de las participantes fueron mujeres, y esto nos habla pues de que también son más las mujeres quienes participan tanto en estos procesos como en las organizaciones. Estos fueron algunos de los resultados que encontramos al inicio y al final de este proceso. Como podemos observar, la línea azul es la inicial, la naranja es la final, y a través del proceso sí se lograron disminuir varias dificultades que presentaban las personas participantes, sobre todo cuando expresaban sentimientos de angustia, sentimientos de tristeza y de soledad, ¿no? Si bien fue un proceso pues pequeño de 5 sesiones, sí ayudó mucho, y estos espacios, y es lo que queremos comentar acá, realmente son un mecanismo importante, un mecanismo efectivo para que las personas puedan sentirse mucho más acompañadas y encontrar otros recursos para cuidar su salud emocional. Y bueno, finalmente compartirles algunas de las lecciones aprendidas que tuvimos durante este proceso. La primera es la importancia de incorporar en nuestro trabajo acompañamientos que incorporen el enfoque psicosocial y organizativos adecuados. Como les comentábamos, cada organización es distinta, cada organización tiene dinámicas distintas, pero sí es muy importante tomar en cuenta siempre estos enfoques para poder tener un cuidado holístico de quienes participan en ella. Otra muy importante también es llevar estos procesos con perspectiva de género, saber que las consecuencias del desgaste son distintas para las mujeres y para los hombres, y hacer constantemente este análisis de cómo vivimos de manera distinta y cómo es importante tomarlo en cuenta es necesario para todos estos procesos. Otra cosa muy importante es que la experiencia de las terapeutas en el trabajo fue la experiencia de las terapeutas en el trabajo en la defensa de los derechos humanos y acompañamiento con víctimas. Hay muchas organizaciones que dedican esfuerzos para desarrollar metodologías, para desarrollar acompañamientos adecuados a las organizaciones, y creo que es muy importante acercarnos a estas organizaciones para que nos puedan acompañar en estos procesos de cuidado. Y finalmente encontramos algo también súper interesante, que fue la necesidad de fortalecer los liderazgos de las organizaciones, no solo los liderazgos de quienes están al frente de las organizaciones, de directoras, de directores, de coordinadores, que tienen una carga pues bastante fuerte de trabajo, sino también ir formando nuevos liderazgos, haciendo estos pases generacionales para poder delegar y llevar un trabajo mucho más colaborativo y participativo en las organizaciones e ir cuidándonos todos y todas. Y bueno, estos fueron los aprendizajes más significativos durante este proceso. Nos pareció muy interesante compartirlo. Creemos que este tipo de proceso justo nos dejan ver cómo se encuentran actualmente las personas en estos momentos, pero por supuesto, esto, como lo mencionaba, se suma a un desgaste y a una necesidad de acompañamiento que ya se veía desde antes. No sé si tengan por acá alguna pregunta, algún comentario, Marce, que pudieras compartir mientras voy cambiando de presentación. Sí, Pau. Si comentaron... Marcela, perdón, aquí hay un comentario de Rox Muñoz. Ser vulnerable, dice, admitir que no soy supermujer y comunicarlo. El resultado fue que me sentí muy arropada por mi equipo. Sí, gracias Beatriz por leerlo, y gracias Rox por escribirlo. Y
Totalmente, ¿no? Este miedo, pues no sé si llamarlo miedo, ¿no? Pero sí este miedo a ser vulnerable o a no mostrar nuestra vulnerabilidad también genera mucho estrés dentro de nosotras, y sí el decirlo y el decir no somos todólogas y no podemos con todo es muy válido, ¿no? Y válido y necesario. Sí, creo que el primer paso es justo ese, como darnos cuenta que creo que es complicado cuando acompañamos procesos de otras personas, como darnos cuenta que somos personas también que sienten que tenemos un desgaste y que es necesario como partir desde ahí para poder cuidarnos. Podemos continuar. Además de todo esto, y como decía Marcela, en el camino que hemos tenido acompañando a otras organizaciones, hemos logrado hacer algunas reflexiones que queremos compartir con ustedes. Por supuesto que hay muchas prácticas que ayudan a mantener y a fomentar el autocuidado dentro de las organizaciones, y esas se las queremos compartir más adelante y cerrar con eso, pero también es importante hablar de aquellas cosas que también suceden en las organizaciones que muchas veces no se nombran y que tal vez, que no abonan al cuidado de las personas al interior de las organizaciones y los movimientos. De eso queremos hablar a continuación. Y la primera es una exaltación del sacrificio, es decir, poner la causa por encima de nuestra salud, de nuestra propia salud. Y eso lo pensamos en dos sentidos. En primera, como desde la misma organización, ¿no? Muchas veces la organización tiene como ciertas exigencias a las personas, como en este ánimo de ponte la camiseta, o incluso también adoptando ciertas actitudes o ciertos comportamientos que vienen como desde el productivismo, desde el capitalismo, de generar más, de responder todo el tiempo, de estar todo el tiempo presentes porque la causa así lo necesita, ¿no? Porque este es el momento que se tiene que hacer. Por supuesto que hay momentos que son coyunturales en donde desde las organizaciones, sobre todo quienes hacen incidencia o acompañamientos muy puntuales con poblaciones, hay que trabajar en ese momento, pero es siempre importante priorizar el cuidado de quienes están al frente de las organizaciones. Y también esta exaltación del sacrificio, pues es algo que hacemos nosotras mismas, como lo mencionaba Rox, muchas veces tenemos esta idea como de la supermujer, o la causa es más importante que yo, o es necesario que esté pendiente todo el tiempo para poder alcanzar los objetivos que nos hemos planteado, y dejamos de lado cómo nos sentimos, ¿no? Siempre se va rezagando hasta que llega un punto en el que nos sentimos sumamente desgastados y desgastadas. Otra cosa que... Si puedo solo complementar, recuerdo muy bien que una de las personas que participaron en el proceso que acaba de mencionar Pau, dijo, y a mí se me enchinó la piel, dijo, es la primera vez que realmente me pongo yo en el centro y pongo mis emociones en el centro, porque toda mi vida he luchado por la causa de mi organización y trabajo fines de semana, pero, ni siquiera es como el trabajo como o sea, ponen todo su empeño en la causa y lo hacen con toda la buena voluntad, pero esa es la primera vez que que me doy cuenta que tengo sentimientos y me preguntaron qué me gusta hacer y no sé qué me gusta hacer porque todo el tiempo estoy trabajando. A mí me pareció muy fuerte. Es muy fuerte y es algo que sucede generalmente, pero creo que se da mucho más en el trabajo con las organizaciones, porque las personas que trabajan en una organización están ahí también porque les mueve algo de participar en esa organización. Hay un salario económico, pero también hay un salario emocional, algo que nos hace llevar esa lucha, llevar ese trabajo, y justamente eso pues nos puede llevar por estos caminos peligrosos de perdernos a nosotros mismas, perder nuestra salud y bueno, desgastarnos muchísimo.
Otra cosa que les queríamos compartir es que la claridad teórica y operativa sobre derechos humanos no necesariamente se traduce en prácticas organizacionales congruentes. ¿Qué queremos decir con esto? Tal vez una organización incorpore el enfoque de perspectiva de género perfectamente en sus programas, a través de sus acciones, en el trabajo con su población, pero no necesariamente esto significa que la organización al interior de sus prácticas esté incorporando esta perspectiva de género. Por eso es importante darnos cuenta y tomarlo en cuenta para poder generar los mecanismos, para poder cuestionarnos y saber si nuestras prácticas, si nuestras políticas están siendo congruentes con lo que estamos promoviendo, con lo que estamos trabajando. Y eso no se traduce nada más como en el papel o en que sí, ya tengo aquí mis políticas, sino a nivel de cultura organizacional, si esto está siendo una realidad. Creo que es algo que hay que preguntarnos constantemente para poder saber si es así. Y hay que desarrollar también habilidades para poder lograrlo. Otra cosa es la necesidad de liderazgos participativos, como lo mencionábamos y en el proceso que estuvimos acompañando, observamos muchísimo desgaste de las y los líderes y creo que es también importante que se tengan estos espacios para que desde los liderazgos se pueda fomentar esta cultura del autocuidado. Si las y los líderes están todo el día en la organización enviando mensajes a las 10 de la noche, pues esa es como la dinámica que se está permeando por toda la organización. Por eso son quienes consideramos que tendrían que ser quienes más estén comprometidos con el cuidado de ellos mismos y así, de ellas mismas, y así permearlo a todas las prácticas y a la cultura organizacional. Creo que es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta. Y otra cosa que observamos también es la romantización del trabajo de derechos humanos o la tendencia a invisibilizar o normalizar la violencia al interior de las organizaciones. Creo que la resolución de conflictos es siempre un reto y el hecho de nosotras tener esta claridad teórica o trabajar de una manera muy efectiva con otras poblaciones no significa que al interior de la organización sea así. O muchas veces incluso invisibilizamos ciertas prácticas que está teniendo la organización por el trabajo que está haciendo, ¿no? Por eso es importante tener estos espacios para hablar honestamente de lo que sucede y también denunciar cuando existen dinámicas violentas o cuando se están haciendo prácticas que violen los derechos humanos de quienes participan en las organizaciones. Hay que hablar de esto, hay que tener más mesas, más diálogo para poner esto sobre la mesa y encontrar los mecanismos para poder atenderlo. Por supuesto, la necesidad de generar protocolos de atención y mecanismos de actuación claros. Como los decía, el papel no garantiza que esto sea así, pero definitivamente es importante. Es importante que quienes estén en una organización sepan qué hacer, hacia dónde dirigirse, cómo poder denunciar una situación que están viviendo para poder tratarla, ¿no? Si bien las personas son las que hacen las organizaciones y no los procesos, eso no deja de lado que se tengan estos procesos, que se tengan estos mecanismos. Creo que construirlos implica mucho esfuerzo y mucha participación de toda la organización, pero es una forma más de proteger a quienes participan. Otra cosa que también observamos es que las dificultades económicas para brindar todas las prestaciones laborales no justifica que se violen ciertos derechos, ¿no? Tal vez algunas organizaciones por cuestiones económicas les sea complejo contratar personas de tiempo completo o por esquemas de nómina, no sé cómo se dice en otros países, pero que incluyan todas las prestaciones legales. Y esto no justifica que la organización no haga esfuerzos o que se violen otros derechos como aguinaldos, finiquitos. Es decir, la organización tendría que tener la mayor cantidad de prestaciones, de mejoras que por supuesto estén alineados a los derechos laborales y a los derechos humanos de quienes participan. Y finalmente, la resolución no violenta de conflictos.
y facilitación de procesos de cuidado requiere desarrollar habilidades personales y colectivas. Es decir, los conflictos son algo que sucede en todas las relaciones humanas y la diferencia es cómo nosotras afrontamos y qué herramientas tenemos para afrontar estos conflictos, y pudieran haber mucha buena voluntad al interior de las organizaciones para enfrentarlos, pero sí se requieren procesos para generar habilidades de comunicación, de mediación, para poder afrontar estos conflictos de una manera no violenta. Como les mencionaba, hay organizaciones, hay acompañantes que son expertos, expertas en desarrollar y en acompañar estos procesos con las organizaciones. Y es importante pedir apoyo de quienes pueden acompañarnos en estos procesos. Y bueno, ahora queremos cerrar esta conversación compartiendo un poco algunas acciones concretas que hemos detectado que implementan nuestras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, empezando por la primera que está ahí enlistada, que es tener jornadas de trabajo de 8 horas y días de compensación. Y bueno, suena muy lógico y muy aceptable y muchas veces, como mencionó Pao, este amor por la causa nos hace caer en prácticas donde no somos tan rigurosos en cumplir con una jornada limitada de tiempo de trabajo, y hay veces que la circunstancia no lo permite, ¿no? Pero bueno, siempre existe la posibilidad de implementar días de compensación o algunas otras prácticas que no nos hagan caer en este agotamiento, pues sí, este agotamiento laboral, ¿no? Otra también es tener condiciones laborales dignas, también lo mencionábamos ya, que es bueno, tener salarios, prestaciones y seguridad social. Sabemos que es un reto y también ya lo comentábamos, ¿no? Que no siempre se puede cumplir en México, estar en nómina o cumplir con todas las prestaciones, pero sin duda hay otros mecanismos que pueden compensar, ¿no? Estas cosas. Entonces, bueno, también por ahí esto abona al autocuidado. También tener un clima laboral y espacio de trabajo agradable, seguro y adecuado. Esto es un poco abstracto, pero en medida de que tengamos un clima laboral agradable y que nos sintamos cómodos trabajando donde estamos, también es una forma de cuidarnos. Y lo mismo con el espacio, ¿no? Tener unas oficinas limpias, dignas, no tenemos que tener una súper oficina, pero sí un espacio adecuado para trabajar, ¿no? Con las condiciones mínimas. También el contar con políticas de resolución de conflicto, como también mencionaba Pao, tenerlas por escrito pues sí es importante, pero no es lo único. Lo importante es realmente implementar y tener la capacidad de solucionar conflictos de manera pues justa y en el momento adecuado, ¿no? Que no se prolonguen los conflictos o se hagan más grandes, sino que realmente exista una resolución de conflictos adecuada y justa. Luego, otra práctica que hemos visto que cada vez más y más organizaciones implementan, o al menos nos hemos dado cuenta que dicen que existe esta necesidad dentro de las organizaciones, es el ofrecer apoyo y contención emocional dentro del equipo, ¿no? Esto se hace de diferentes formas. A veces hemos visto que hay organizaciones que lo hacen de forma grupal, donde también sirve como un mecanismo de fortalecimiento del equipo, como equipo, y también hay quienes ofrecen este tipo de apoyo de manera individual. Pero bueno, yo en el último año lo que yo he visto con las organizaciones con las que colaboramos desde el programa de equidad de género es que existe cada vez más esta necesidad y las organizaciones cada vez más están destinando recursos para ello. Luego también otra cosa importante es tener políticas de maternidad y también de paternidad, ¿no? El contar con tiempo para ser padres y madres es súper importante, ¿no? Darnos ese tiempo de realmente pues disfrutar nuestra maternidad es importante. Y lo mismo con los días de enfermedad o tener días libres. A veces ni siquiera nos damos el tiempo para enfermarnos, o más que para enfermarnos, para sanar, ¿no? Para salir pues de gripa, y cuántas veces antes era como, bueno, es una gripa, no importa, voy a la oficina y no, tenemos que darnos estos tiempos para
pues para sanar y también tiempos para cuidar a las personas con las que vivimos y a las personas que queremos. Otra práctica que también hemos detectado que han implementado algunas organizaciones es cerrar las oficinas 1 o 2 veces al año, ¿no? A veces nos vamos de vacaciones y desde que estás al día siguiente de las vacaciones ya estás pensando, mi pendiente, cuántos correos voy a recibir, voy a regresar y voy a estar a full de trabajo. Entonces, el hecho de cerrar las oficinas y que nadie esté trabajando, ni tu jefe, ni nadie esté trabajando de la oficina, también te hace desconectarte en otro nivel y consideramos que es una muy buena práctica. Sabemos que no siempre es posible, sobre todo las organizaciones que se dedican mucho a la atención. Las violaciones a los derechos humanos no dan tregua, pero hay algunas organizaciones que su labor sí se los permite, ¿no? Entonces, hay algunas que lo han implementado. También, bueno, destinar recursos al autocuidado de manera intencional, ¿no? En cualquier práctica, ¿no? Desde contratar o tener una ayuda adicional para hacer la contención emocional o realmente sentarse a hacer unas políticas de resolución de conflictos, pero ser intencionales con estas prácticas de autocuidado. Luego también, bueno, contar con protocolos de seguridad es también súper importante y más en el trabajo que hacen los defensores y las defensoras de derechos humanos. Tener estas prácticas, estos protocolos de seguridad, perdón, es sumamente importante porque estamos más seguros así, mitigamos los riesgos y con ello también nos cuidamos. Y bueno, también tener esta flexibilidad de horario que nos permita también pues hacer diligencias. Vaya, somos personas y tenemos también otros pendientes que hacer, ¿no? Desde ir a una cita médica hasta, no sé, hacer otras diligencias de casa. Es importante también tener esta flexibilidad de horario y no sentirse juzgado por pedir un día para hacer una diligencia o tomar tiempo porque se necesita, ¿no? Y bueno, quiero cerrar diciendo que esto bajo ningún punto de vista son como recomendaciones concretas o una lista que hay que hacer para el autocuidado. Simplemente son algunas prácticas que hemos detectado que implementan las organizaciones y que sabemos que cada organización pues es distinta y el trabajo que se hace y los contextos son diferentes, pero bueno, ¿no? Son algunas prácticas que podrían servir también para la reflexión interna. Así que muchas gracias. No sé si tenga alguien alguna pregunta, un comentario que nos quieran hacer. Tal vez a mí me gustaría agregar esta visión del autocuidado que nos compartía Marcela al inicio, donde hablaba que también es político, el autocuidado es también político y yo estoy de acuerdo en ello, creo que es así, sobre todo en estos momentos donde se prioriza la productividad, donde el éxito se mide en cuánto ganas o en la cantidad de trabajo que haces, o si eres una persona que todo el día está trabajando, entonces eres súper productiva o súper exitosa, se le da un valor muy fuerte a eso y es políticamente una postura, el decir me priorizo yo, nos priorizamos nosotras, porque es un derecho humano y esto tiene como una repercusión en cómo vemos y cómo planteamos nuestras propias relaciones y nuestro propio lugar en el mundo, ¿no? Creo que es algo que hay que tener también presente. Pues creo que están muy tímidos, muy tímidas, no nos comentan mucho. Muchas gracias, Rox. Nos dice, me quiero priorizarme y es un ejemplo para cambiar la cultura. Así es, como les mencionaba, a veces hay prácticas implícitas y explícitas dentro de la organización, ¿no? Se puede tener como toda es una, no sé, políticas de autocuidado, pero hay prácticas que aunque no se digan, son parte de la cultura organizacional y esto pudiera ser bueno o pudiera estar afectando a nuestro autocuidado, ¿no? Como el estar todo el tiempo pendientes fuera de los horarios de trabajo,
no sé, el no tener estos espacios para poder decir cómo nos sentimos, qué cosas nos genera, no sé, el trabajar en línea todo el día, no sé, tan solo estas preguntas, el tener estos momentos de compartir nuestra humanidad, nuestros sentimientos, creo que ya genera algo distinto en la dinámica de las relaciones. Por ahí mencionan, me parece muy importante lo que indican del cierre de oficinas unas veces al año, ayuda mucho. Sí, la verdad que sí, desde HIP es una política que empezamos a implementar el año pasado, me parece, y sí ayuda a despejarse, ¿no? Sí es otro nivel de desconexión. Sí, porque si no, como decía Marce, llegas y tienes miles de correos o por cualquier cosa te necesitan para algo y es complicado desconectarse totalmente. Y bueno, yo tal vez solo recalcar que sí, el autocuidado tiene distintos niveles y bueno, en el nivel personal, uno sí debe de ser intencional en buscar esos espacios y en el nivel organizativo sí creo que hay que ser también, pues es una decisión consciente de empezar a implementar prácticas al interior de las organizaciones, ¿no? Por pequeñas que sean, y creo que empieza por reconocer, pues, nuestra, como decía Pau, nuestra humanidad y nuestra vulnerabilidad. Eso, y también algo importante, me parece, es como defender nuestros espacios, decirnos cuáles son aquellos espacios que nos hacen sentir bien, cualquier cosa que nos guste hacer, ya sea deporte, alguna actividad artística, y aferrarnos a él. Creo que también implica mucha disciplina y mucho control también personal, mucha voluntad personal, pero defender incluso ante ti misma, darle prioridad a estos espacios de cuidado y a estos espacios también de salud. Sí, también preguntan, cuando no dependen de nosotras las políticas a nivel organizacional, ¿qué podemos hacer para promover estas prácticas? Esa es una pregunta bastante interesante y justo creo que tiene que ver con lo que mencionábamos del fortalecimiento de los liderazgos. Creo que sí hay una responsabilidad de quienes toman las decisiones de desarrollo institucional, que se tengan espacios para poder entender qué es lo que sucede en la organización, que se pueda expresar las cosas que consideramos que hacen falta y tomar cartas en el asunto. Creo que sí es algo creo yo que sí es una responsabilidad que tienen que asumir quienes se encuentran al frente de las organizaciones, de la necesidad de incorporarlo, porque muchas veces es difícil mencionarlo o es difícil tal vez hacer un cambio si no se está en un lugar en donde se pueden tomar estas decisiones. Entonces, pues tal vez encontrar espacios para poder expresarlo y pues fomentar que se haga, pero creo que sí es una responsabilidad que es necesario que se tomen desde los liderazgos, como esta conciencia de que tiene que ser algo transversal en toda la organización. Y para complementar tu respuesta, Pau, siento que también es importante que los donantes tengan, empujen también estas conversaciones con las organizaciones que apoyan, ¿no? Para hacer hincapié, ¿no?, en la importancia de cuidar a las personas, para cuidar a la organización, para cuidar la causa. Así es, pues si ya no tenemos más preguntas, tal vez podemos terminar acá. Muchísimas gracias a todas, a todos los que se conectaron. Pues para nosotras es siempre un aprendizaje compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido desde HIP, y esperamos de todo corazón que esto les pueda ayudar a seguir reflexionando, a cuestionarse o a plantearse algunas prácticas o algunos cambios que se puedan hacer para mejorar y para priorizar la salud de quienes participamos en las organizaciones, y por supuesto que esto se traduzca en mayor sostenibilidad de los movimientos.
Muchísimas gracias, Paola y Marcela, por venirnos a compartir sus conocimientos sobre un tema tan fundamental y, sin embargo, que parece que del cual no se habla mucho o apenas se empieza a iniciar este diálogo al interior de las organizaciones. Muchas gracias y seguimos aquí en el Summit. Gracias a todos, todas. Gracias. Gracias, hasta luego.